Cuando hablamos de los sujetos del derecho internacional público, nos referimos a todos aquellos entes que tienen la capacidad jurídica de adquirir derechos y contraer obligaciones en el ámbito internacional. Es decir, se trata de entes que sirven como centros de imputación de normas internacionales y sobre los cuales recaen tanto los derechos como responsabilidades en el marco del derecho internacional. Para entender esta definición, es fundamental partir de una base clara. Todo sujeto del derecho internacional posee personalidad jurídica internacional. Esta personalidad jurídica es lo que les permite ser reconocidos en el plano internacional como actores legítimos, capaces de interactuar dentro de este sistema de normas. Sin embargo, es importante aclarar que no todos los sujetos del derecho internacional tienen la misma capacidad. Por ejemplo, no todos pueden crear normas jurídicas internacionales por sí mismos, ya que esta facultad suele estar reservada para los estados u organizaciones internacionales específicas. Aún así, los sujetos del derecho internacional tienen algo en común: la posibilidad de efectuar reclamos en el ámbito internacional cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados. Esta capacidad de reclamar es fundamental porque asegura que sus derechos sean protegidos y que puedan buscar remedios frente a posibles violaciones. Así, aunque existan diferencias en cuanto a sus capacidades específicas, todos los sujetos del derecho internacional comparten esta habilidad esencial de participar en el sistema internacional y de exigir el respeto a las normas que los protegen. En resumen, los sujetos del derecho internacional público son actores claves que en este sistema, ya que permiten que las normas internacionales se apliquen y se respeten en las relaciones internacionales, asegurando así un orden jurídico y que sea efectivo y equitativo. Además de los sujetos del derecho internacional público, también encontramos a los actores. Estos son otros entes o entidades que, aunque no cuentan con subjetividad jurídica internacional, desempeñan un papel destacado y relevante en el ámbito internacional. Un ejemplo claro de estos actores son las organizaciones no gubernamentales, conocidas como ONG, que tienen una fuerte presencia e influencia en temas globales, desde los derechos humanos hasta el medio ambiente. Es importante resaltar que, aunque los actores no son sujetos del derecho internacional, esto podría cambiar en el futuro. Un actor puede convertirse en sujeto de derecho internacional si los estados deciden adoptar una norma internacional que regule su conducta y lo reconozca como una categoría diferenciada dentro del sistema jurídico internacional. Este proceso dependerá del consenso entre los estados y de las necesidades del derecho internacional para adaptarse a una realidad global en constante evolución. Ahora vamos a analizar las categorías de los sujetos del derecho internacional público. Cuando hablamos de categorías, nos referimos a una forma de clasificar a estos sujetos, ya que en un sistema jurídico tan amplio y diverso, no todos los sujetos son iguales en cuanto a su naturaleza, competencias o la extensión de sus derechos. Estas diferencias están determinadas por las necesidades de la comunidad internacional, que exigen distintos roles y niveles de participación de cada sujeto. En términos generales, podemos distinguir dos grandes categorías: los sujetos ordinarios y sujetos derivados. Dentro de los originarios encontramos a los estados, que gozan de una personalidad jurídica plena. Esto significa que poseen las mayores competencias, capacidades y poderes para actuar en el plano internacional. Su pleno reconocimiento les otorga derechos y obligaciones que ningún otro sujeto del derecho internacional tiene en la misma medida. Para que un ente pueda ser considerado un Estado, debe cumplir con ciertos requisitos esenciales, tales como lo establece el artículo 1 de la Convención de Montevideo de Derechos y Deberes de los Estados. Estos requisitos incluyen una población permanente, un territorio definido, un gobierno establecido y la capacidad de relacionarse con otros estados. Este marco permite identificar a los estados como los actores principales del sistema internacional y como la base sobre la cual se construye el resto de las categorías del derecho internacional público.
Como ya lo mencionamos, primero, población permanente. Es decir, no basta con que tenga una población, sino que esa población debe tener permanencia. En segundo lugar, un territorio determinado. Y no importa si se encuentra total o parcialmente en disputa con otro o con otros estados. En tercer lugar, debe tener un gobierno y se requiere que este gobierno sea efectivo, capaz de ejercer sus poderes jurisdiccionales y de control sobre la población y el territorio. Finalmente, debe tener la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Referente a este punto, los estados, además de mantener relaciones diplomáticas, tienen derecho a celebrar tratados y a generar normas consuetudinarias. En cambio, los sujetos del derecho internacional público derivados son aquellos que poseen personalidad jurídica internacional limitada. Dentro de este grupo podemos citar a las organizaciones internacionales gubernamentales y otros organismos, a los pueblos que luchan por la autodeterminación, a los grupos beligerantes, a los individuos, a los inversores extranjeros y a ciertas organizaciones no gubernamentales. Algunos de estos sujetos derivados son conocidos como sujetos atípicos, una categoría especial porque son únicos en su naturaleza y características. Dentro de este grupo podemos destacar, por ejemplo, a la Iglesia Católica, a la Soberana Orden de Malta y al Comité Internacional de la Cruz Roja. Cada uno de ellos tiene particulares que los convierten en actores únicos en el ámbito del derecho internacional. Por otro lado, es importante mencionar que existen otras categorías que siguen siendo objeto de debate y discusión. Un caso relevante son los pueblos indígenas o originarios. Actualmente, estos pueblos han sido reconocidos como sujetos del derecho internacional público, gracias a la existencia de normas internacionales que les otorgan derechos específicos. Además, se ha aceptado tanto su capacidad para celebrar tratados como su derecho a presentar reclamos ante instancias internacionales. Otro actor que merece mención es la sociedad civil. Este grupo se compone de actores no estatales que no persiguen fines gubernamentales ni lucrativos, pero que participan activamente en asuntos internacionales de diversa índole, influyendo en temas globales de gran relevancia. Hoy en día también se discute la posibilidad de considerar a la humanidad en su conjunto, o incluso a las generaciones futuras, como sujetos de derecho internacional público. Estas propuestas reflejan la evolución constante de este campo del derecho. En conclusión, estas categorías que aún están en discusión se suman a los sujetos que ya hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, el panorama no está cerrado. Es solo cuestión de tiempo para que nuevas categorías emerjan y los sujetos que hoy están en debate logren un reconocimiento pleno como sujetos del derecho internacional público.